Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, el espacio para conversar sobre cine con sus creadores. Soy Miquel Escudero y hoy estamos con José Alayón. Punta de lanza del cine en Canarias, José Alayón apuesta por un cine vigoroso, pleno de honestidad, carente de filtros y capaz de tomarle el pulso a su realidad contemporánea. Su primer largometraje como director, Slimane, bien podría considerarse la primera piedra del hermoso edificio levantado por esa generación de autores canarios, donde la autoría no ha estado reñida con la creación colectiva, los espacios de reflexión compartidos y un cine pleno de identidad que explora los límites del lenguaje cinematográfico. Dedicado con pasión a la producción creativa durante la última década, ha conseguido que El Viaje Films, su productora, participe frecuentemente en festivales como Venecia, Berlín o Locarno. Tras más de 10 años produciendo a otros cineastas, en el presente afronta la producción de La Lucha, su segundo largometraje como director. Nos reunimos en esta ocasión con un cineasta que cree firmemente en el poder del cine. La confianza en las imágenes que ofrecían Bergman y Fellini le encandilaron y marcaron su amor por el cine. Es un placer enorme estar hoy aquí en La Quimera con José Alayón. Estamos aquí en Toulouse. Y primero de todo, darte la bienvenida. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer enorme. Sí. Quería empezar preguntándote si recuerdas la primera experiencia como espectador o alguna de las primeras experiencias, alguna de las primeras veces en las que viste una película, si fue en una sala de cine, si fue en tu casa, en la televisión. Sí. Yo soy de un pueblo muy pequeñito en el sur de Tenerife, que se llama La Camella, un pueblo que casi se empezó a habitar o a construir y a crecer pues cuando yo llegué, cuando mis padres llegaron, se mudaron, se casaron y se mudaron a ese pueblo que estaba de calles de tierra, casi por habitar, no un pueblo por construir, y evidentemente ahí el cine más cercano estaba en Santa Cruz, que estaba a 80 kilómetros de mi pueblo, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con el cineasta que después he sido y las cosas que me interesan, ¿no? Todo esto. Entonces, mis experiencias con el cine fueron, evidentemente, a partir de la tele y los videoclubs, que sí abrieron un pequeño videoclub en La Camella, ¿no? Y para ver cine de Hollywood y cosas así. Y después sí ocurría que mi madre era muy aficionada al fútbol y me llevaba al fútbol, y en algún momento a mí me gustaba también, íbamos con un amigo también y una amiga de mi madre, íbamos y nosotros en vez de ir al fútbol nos íbamos al cine, íbamos a ver películas, pues Robocop, Claro, grandes clásicos, ¿no? Sí, La historia interminable, quizás es la primera película en el cine Víctor, la primera imagen así que tengo de emoción con el cine, ¿no? De eso que vuelves y quieres comprarte el libro de la historia interminable y todo eso, ¿no? Sería ahí. Después ya la relación con... Ya me fui a los 14 años a estudiar a La Laguna, que es una ciudad más conocida, sí, más habitada, y la ciudad universitaria de Tenerife. Y ahí había un cine que ya sí funcionaba mejor, que ponían cine de autor, pero creo que la verdadera relación así ya con el cine de autor, pues eso, a los 14 años en el instituto me fui a La Laguna, y ahí conocí un videoclub, el Videoclub Selección, que tenía una estantería, varias estanterías de cine de autor, en la que estaba John Ford, Bergman. Quizás mi primer recuerdo del cine de autor, así como que vi las películas y no las entendía, pero me generaba algo, quizás fue con Bergman, ¿no? Bergman, Fellini, me acuerdo también, 8 y medio, ¿no? Esa sería como la primera chispa de, oye, esto me interesa, porque el otro cine simplemente lo consumía como espectador, ¿no? Y me gustaba y me lo pasaba bien como espectáculo, ¿no? Pero de repente ver a esos cineastas que no los entendía bien, porque era muy joven, tendría 15 años, algo así, me generó como interés. Con varios amigos nos dedicamos a sacar películas, a hablar de ellas, ¿no? Era una especie de cineforum de amigos, ¿no? Que nos juntábamos y empezamos a ver películas e intentar entenderlas. Y fue como quizás la primera llama, ¿no? Para querer hacer cine y dedicarme hasta el cine. En Canarias muy poca gente se dedicaba a hacer el cine, o nadie casi, ¿no? Era muy raro, ¿no? Claro.
Entonces simplemente plantearte era como un poco utópico, un poco... Cuando le dije por primera vez a mis padres a los 18 años que quería hacer cine, era como, ¿y eso qué se hace para hacer eso, no? Me apoyaron, pero decía, pero a ver si cambia, ¿no? A otra cosa, ¿no? Y no, parece que no. Sí, pero ese sería más o menos el inicio, ¿no? De donde sale un poco la pulsión, ¿no? ¿Y recuerdas algunas de las cosas que alimentaban esa pulsión? Es decir, cuando tú veías esas películas de Bergman, de Fellini, ¿recuerdas algunas de las cosas que te interesaban especialmente y te llamaban la atención con respecto a las otras películas que veías en el cine con tus amigos? Sí, porque ahora lo sé y ahora lo entiendo, ¿no? Directamente, pero así dentro de mi ignorancia creo que había como una confianza en las imágenes que no tenían las otras películas, ¿no? Había como un tempo y una forma de mirar, ¿no? Como que creían en eso, ¿no? Todas esas películas creían en eso que es el cine, ¿no? Que es como componer dentro de un marco una realidad y verla y pensarla, ¿no? Ahora lo pienso a la distancia, ¿no? En ese momento, pero creo que de forma intuitiva ese tempo, esa forma de mirar, ¿no? Esa idea de creer en lo que se está haciendo, creo que sí está en este cine y no está en el cine comercial, ¿no? Que se piensa más en el fin, ¿no? Es como lo más importante es llegar a hacer un producto que le interese a mucha más gente con menos paciencia, ¿no? Y creo que lo más que me llamó la atención era eso, ¿no? Como que había una reflexión sobre las cosas, ¿no? Sobre las imágenes, que a veces ni siquiera entendía, pero decía, oye, aquí hay algo que me genera unas emociones que no me genera el otro cine, ¿no? Muy especiales, ¿no? Más, no sé si... Yo creo que incluso menos intelectuales que el cine comercial, de alguna forma, son como más emocionales, más internas, ¿no? Más del misterio de lo que somos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo creo que el cine de autor o el cine de grandes autores o el cine que se piensa, de alguna forma está todo el rato intentando buscar ese misterio que tiene que ver con existir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Absolutamente. Sí. Y entonces, en esa, te digo, cuando tenía 15 años no le ponía estas palabras, evidentemente, pero creo que había algo de eso, ¿no? Cuando vi Personas, ¿no? Por ejemplo, claro. Había como una película ahí que es muy potente y tiene mucho misterio, esos personajes que se duplican, que de repente empiezas a sentir, dices, ¿qué hay aquí, no? Era como, me voló la cabeza, ¿no? De repente ya me puse a leer como novelas muy importantes. Tenía un profesor en la universidad, porque yo estudié un tiempo filosofía, y también me movía mucho a pensar, ¿no? Me enseñó Dostoyevsky, grandes autores también, entonces hablamos también del cine, de este cine, entonces había algo ahí también de intentar buscar, ¿no? Intentar encontrar ese misterio que es estar aquí, ¿no? Que es existir, ¿no? Bonito, claro. Y venía, entonces ese deseo de literatura llega después del cine, ¿no? Después de esas imágenes que generan ese misterio. Sí, casi que sí. Sí, como que llegué primero por la imagen a intentar profundizar en las cosas y después ya me interesó muchísimo la literatura, pero sí, fue a partir de esas películas y de esas imágenes, ¿no? Que claro, que al ser de Canarias, de Tenerife, de una pequeña isla, y pues, ya fui a la laguna, pero también no teníamos cinemateca, ¿no? No teníamos filmoteca, que creo que es un lugar, ¿no? Todas las ciudades que tienen filmotecas en las que ponen películas, de ahí salen unos grupos de gente que discuten y que salen cineastas, ¿no? En todos lados, ¿no? Y nosotros no teníamos esa posibilidad, ¿no? Claro. Después ya vino el Festival de Cine, que ocurre poco tiempo en un año, pero que genera ese vínculo, ¿no? Y creo que es importante. Nosotros de alguna forma generamos entre amigos nuestro propio cineforum para reflexionar, ¿no? Que es importante, ¿no? No una reflexión individual, sino con otra gente, ¿no? Claro. Y ahí y en esas primeras charlas, o sea, ¿recuerdas también como esos primeros momentos? ¿Recuerdas que ahí, a partir de ahí se genera como ese deseo de empezar a hacer tus imágenes a través de la charla? Sí. De alguna forma, de una forma muy ingenua, yo decía, oye, pues esto se me da, que después me di cuenta que esto no es que se te donó, esto lo tienes que trabajar mucho y pensarlo mucho, ¿no? Pero yo pensaba, yo creo que aquí sí puedo, a esto me puedo, en algún momento, no sé en cuánto, pero hubo un clic ahí que dije, yo creo que esto de pensar en imágenes se me puede dar, ¿no? De forma intuitiva, ¿no? Después me di cuenta, fui a estudiar a la Escuela de Cine de Cuba y todo eso, y me di cuenta y volví pensando que sabía y no sabía nada, ¿no? que yo creo que es súper importante pensar que no... Para todos, y eso se aplica a todo el mundo. Que no sabes nada de lo que estás haciendo, porque si no, al principio de empezar a hacer las cosas mal, creo que es confiarte, ¿no? Porque siempre lo hablo con todo el mundo, ¿no? El cine es una materia súper escurridiza. Sí. Se te va, es como líquida, se te va entre los dedos, piensas que la vas a coger y siempre se te va. Que es lo bonito que tiene también, ¿no?
cada proyecto tiene su espíritu, si piensas que sabes hacerlo, empieza a haber un problema grave, ¿no? Creo. Yo lo pienso igual que tú. Creo que además también lo más profundo del cine, lo más apasionante, es la cuestión también de buscar lo indecible, pero una vez cuando lo dices se marcha, ¿no? Claro, una vez, claro, cuando ya está todo explícito se va. Exacto. Pues ya no sirve, ¿no? Es difícil ese equilibrio entre lo entendible y lo misterioso, ¿no? Hay algo ahí que es súper complicado y que es lo que es apasionante también, ¿no? Totalmente. Es lo que nos hace así. Y dices, bueno, pues yo creo que esta secuencia la voy a coger, ya la tengo clara cómo la puedo construir a partir de pues, elegir pues, los actores, los personajes, el equipo con el que estoy, la dinámica, que creo que es muy importante, y de repente no funciona. Claro. Y de repente hay algo ahí que no funciona y tienes que pararte y decir, oye, vamos a intentar ver por qué esto no está funcionando. Y otras veces pasa lo contrario, secuencias que llegas mucho más perdido, sin saber muy bien, bueno, la queremos hacer, pero no sé, esto no sé, y de repente ocurre algo, ¿no? Pasa, exacto. Eso. Hay una cosa que pasa mucho, yo he hecho, me salto, es bueno que por salto. Favor, sí, no, vale. Fenomenal. Y mejor así incluso, claro, además. Hay una cosa que me pasa mucho, sobre todo haciendo la fotografía, que estoy con la cámara, ¿no? Yo me gusta mucho hacer cámara también. Sí. Y de repente, cuando estoy como hay personajes que están en el set, actores o no actores, pero que están en el set esperando que se prepare la escena, y de repente los veo en un estado, y girar la cámara y filmarlos es fantástico. Es más, muchos de esos planos se editan. Porque hay un estado, hay una cosa de, claro, de lo no previsible, ¿no? En la escena todo el mundo ya tiene claro que el plano se va a hacer, que se va a grabar, hay como una especie de ritual, pero mientras que después, cuando pasa el tiempo, los actores están más relajados esperando que ocurra esto, no sé qué, de repente girar la cámara y robar plano, lo que lo llamamos así, ¿no? Tal cual. Ocurren cosas súper mágicas ahí, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo no previsible, ¿no? Totalmente. Directamente. Uh-huh. Y lo comparto totalmente. Yo creo que es además esa búsqueda también de los tiempos muertos, ¿no? De los actores y de encontrar ese punto. Claro. Y eso me interesa mucho en el sentido también de cuando tú te planteas eso, luego ya iremos así como más en todo el tema de cuando tú empiezas a hacer los primeros cortometrajes. Pero cuando tú te plantas así por primera vez después de ese deseo de crear esas primeras imágenes, ¿tú recuerdas de qué manera te plantas ahí? O sea, ¿empiezas intentando escribir secuencias o escribir ideas y luego intentar llevándolas a la práctica? ¿O empiezas a intentar escribiendo con tu cámara, con lo que tienes ganas de filmar? Pues esto ha sido un aprendizaje también. Empecé, claro, yo creo que le pasa a muchos, ¿no? Sí. Empecé con ganas de hacer cine por hacerlo directamente, que era una equivocación total, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener algo interno que sea mejor que ganas de hacer cine. Me fui a estudiar a la Escuela de Cine de Cuba. Sí. ¿No? Y volví pensando que sabía hacer cine y realmente lo que había aprendido una técnica, pero creo que no tenía las herramientas adecuadas emocionales y éticas para hacer cine. Directamente hice cortos en los que se basaba mucho en lo planifico bien, vamos con un equipo grande y no sé qué, que no me gustan, reniego de ellos porque creo que no estaban hechos desde el lugar adecuado, ¿no? Claro. Creo que pasó cuando hubo un clic que cambió todo esto, que fue hacer un documental que no es ni muy bueno, que hicimos de encargo de un ayuntamiento en el sur, filmando a gente. En Arona, ¿no? En Arona. Sí, lo he visto. Exacto. Sí. Y ocurrió algo, el documental es malo, no es bueno, pero ocurrió algo en los silencios a la hora de grabar y no hacer preguntas a ellos, sino lanzaba una pregunta a los personajes y los dejaba silencios y esperábamos y estábamos con ellos. Hubo algo en el que dije, oye, lo importante es este espacio en el que yo no quiero construir nada, ¿no? Lo otro venía como súper construido, mientras que esto es como vamos a dejar espacio a ver a esta gente que me interesa por ellos mismos y a ver qué ocurre ahí, ¿no? Quizás fue la primera vez que entendí, digo, aquí hay algo poderoso en esto de estar, de no intentar estar construyéndolo todo con tu punto de vista, que no se sabe muy bien cuál es tampoco, sino dejar que entre la vida dentro de lo que estás filmando, ¿no? De alguna forma. Y es un documental de verdad que no tiene nada especial, pero la experiencia sí fue súper especial. Estar mucho tiempo, lo tardamos bastante tiempo, estuvimos filmando gente mayor del pueblo que les conté al principio, ¿no? De Arona, y fue bonito, ¿no? Fue conocer, bueno, filmo a mi abuelo también, uno de los personajes que sale es mi abuelo, ¿no? Hay algo ahí de
de vínculo con ellos, de la cámara, de intentar estar sin construir mucho, que me gustó, y después se construye mucho más el no intentar construir, ¿no? Tanto, ¿no? ¿Por qué voy a llegar a una película que no tenía ni idea, con muchas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces ahí fuimos filmando y escribiendo y volviendo a filmar, y me parece que entendí que ahí había una especie de estilo que podía funcionar, ¿no? Y que yo ya había estudiado en la escuela de cine y pensaba que sabía hacer esto. Creo que fue a partir de eso cuando ya empecé a entender un poco mejor que había que cambiar la fórmula, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya no se basaba en hacer cine porque me interesara, quiero hacer cine porque sí, ¿no? Sino busca algo que te mueva de cada proyecto. Exacto. Y a partir de eso haces el cine, no al revés, no es hacer cine, que a veces el cine se lleva por delante todo, ¿no? Que es el problema de muchas de las películas, ¿no? Es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Ahí, claro, lo que dices me genera muchas preguntas y muchas cosas, pero hay una cosa que me interesa para seguir, o sea, en este caso, en este documental que rodaste en Arona. Me interesa mucho el momento también en el que te plantas también a nivel de la cuestión de la distancia, ¿no? Te dices, ¿dónde me voy a colocar yo? Claro. ¿Dónde voy a poner la cámara? ¿En qué lugar voy a estar? Es que eso es el cine, creo. Es que de verdad, es que ahí es donde está... Yo cuando hablo con gente joven digo, es que la pregunta que hay que hacer es esta, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? ¿En cuál es mi posición y en dónde me voy a colocar yo ante esta gente que estamos filmando? Sean actores o no, da igual, ¿no? Es como... ¿Dónde me voy a colocar yo aquí, en la película? Desde el principio, desde que estás escribiendo, creo que hay que pensarlo, y después el cine es inevitable, necesito una cámara, un trípode o a mano o a hombro, pero hace falta decidir. Decidir y ya subjetivas algo, ¿no? Ya estás poniendo un punto de vista, pero si lo piensas mucho, creo que reflexionas sobre eso, creo que puedes llegar a conseguir la distancia adecuada, ¿no? Y la altura adecuada sobre lo que estás mirando, ¿no? Sí. A nivel ético y a nivel material directamente también, de qué distancia tengo, ¿no? Sí, ahí es en donde está todo, ¿no? Fue realmente un aprendizaje que después yo creo que en donde ya sí se afianzó más fue haciendo Sliman directamente, ¿no? Que creo que fue ya la película que se hizo que cambiara totalmente en mí, ¿no? Y la hice también desde la intuición, estamos preparando... Habíamos escrito un guión que llevamos mucho tiempo, nos habían dado una ayuda de desarrollo que habíamos estado mucho tiempo trabajando, un guión súper escrito con un guionista amigo que no me apetecía hacer directamente, pero teníamos que hacer o desarrollarlo, el proyecto. Para la financiación. Para la financiación, claro, y de repente haciendo el casting encontré a Sliman y hizo que cambiara toda la película. No se parece en nada a la película escrita que estamos haciendo el casting, a la película que escribimos con Sliman directamente, ¿no? Que fue la idea de conocerlo, y a partir de eso, de un tema que me daba mucho pudor y que me complica, que decía, hostia, no sé si soy capaz de hacer una película de inmigrantes, de chicos inmigrantes, de marroquíes que están en Tenerife, de qué forma me acerco a ese tema, ¿no? Directamente. Y pues ahí, estando mucho tiempo con Sliman, trabajando mucho con él, escribiendo, con Samuel, intentamos entender qué película es la que podríamos nosotros hacer, ¿no? Qué película es la que podíamos compartir de alguna forma, ¿no? Con Sliman, con el grupo de chicos que fuimos conociendo que nos encantaba, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente que ahí fue en donde sí hubo una obsesión sobre la distancia, la altura, la forma de mirar, ¿no? En todo, en escribir, desde la escritura también. Claro, en cómo los mostramos, en cómo nos acercamos en las secuencias. Con Mauro también hablábamos mucho de la forma de Mauro, el fotógrafo. Mauro Erce. Hablamos mucho de eso, de la distancia, de qué es lo que podemos hacer con esto, con Sliman y con todo este equipillo que nos encantaba, ¿no? Y nos generaba muchas ganas de filmarlo, ¿no? Claro. Yo siempre cuento que Sliman de alguna forma sale como una especie de enamoramiento hacia Sliman, de ganas de filmar ese momento de sus vidas, ¿no? Directamente, sin condescendencia, de pobres chicos que están aquí, ¿no? Era como, hostia, esa sería la forma de pensar esta historia, ¿no? Y decía, imposible, ¿no? Y nos lo teníamos que quitar nosotros como los que estábamos haciendo la película, y Sliman como los grabados también, y todo el equipo, porque a ellos también los habían entrevistado, como los chicos que venían en Cayuco y no sé qué. Entonces, cuando improvisábamos, siempre hablaban de papeles ellos. Y en la película no se habla de papeles, de nada. Claro. Y lo miraba de chicos, vamos a olvidarnos de esto, vamos a hacer la película que nos apetece, ¿no? Directamente, ¿no? Para filmar esos momentos de vida que nos gustaba más, ¿no? Esa idea del cuerpo, de la vida, de un momento, ¿no? Era como...
Yo escribí me gusta escribir algunas premisas y las que escribí para que me guíen siempre, 2 cositas o 3 siempre, y una que recuerdo era Limbo y Libertad. Eran como 2 cosas que eran como una guía, ¿no? Diciendo porque una película son muchas posibilidades de situaciones y de cosas, ¿no? Y creo que siempre sí, tenía que haber algo de esto para filmarlo, ¿no? De alguna forma. Y de dejaros ese margen, ¿no? Sí, claro. Y claro, eso me interesa mucho también porque también me genera también como muchas preguntas y hay algo también muy, muy bonito que, no sé, creo que quizá por eso me interesaría preguntarte también del encuentro con Slimane, ¿no? Cuando tú haces el casting y te encuentras con Slimane, ¿qué es lo que resuena en ti? ¿Qué es lo que te hace pensar? Vamos con él. Pues eso, estoy haciendo el casting y de repente llega él, porque la persona que me estaba ayudando a hacer la producción del casting había puesto anuncios en todos lados y lo puso en Cáritas porque... Sí. Porque, claro, Slimane es como... La película Slimane trabaja con chicos que salen de centros de menas, chicos que salen de centros menores a los 18 años, cuando cumples los 18 años, después de haber estado 4, 3, 5 años en el centro, pues intentando aprender español, dándote cama, alimentación. A los 18 años te echan directamente, ¿no? Y quedan ahí como en un estado, pues se van a Cáritas, que viven en la calle, no sé qué. Sí. Me pareció interesante, ¿no? De filmar a Slimane en ese momento. Pero así, a nivel emocional, pues estaba haciendo este casting, intentando conocer gente para ver, ¿no? Porque me gusta mucho la idea de encontrar primero a las personas para poder reconstruir la película. Y cuando entró Slimane y le hice un ejercicio muy sencillo, que era entrar por una puerta, lo seguía yo con la cámara, se sentaba y se ponía un vaso de agua. Una cosa muy simple. Noté como que había una energía poderosa en él. Había como una especie de fuerza que no había notado con todos los demás que había hecho, ¿no? Había una forma, no sé, esa idea, hay gente que le ocurre, esa idea de que la cámara desaparece y hay algo misterioso quizás en las personas, ¿no? En la persona que está filmando, ¿no? Y dice que no me hace falta entender, sino que eso ya tiene una energía que mantiene el plano de alguna forma, ¿no? Me gustó mucho, estuve, pues, con los demás hacíamos casting de media hora, 20 minutos, con Slimane estuve 2 o 3 horas probando cosas, ¿no? Hablando con él, interesándonos, no sé qué. Y hubo, pues lo que conté antes, ¿no? Una especie de enamoramiento con él, ¿no? Y de amistad, ¿no? Bueno, se sigue manteniendo todavía, ¿no? Y seguir siendo amigos hoy. Sí, totalmente. Sí, como un hermano mayor. Qué bonito. Qué bonito. Y a partir de eso, de conocerlo a él, empecé a investigar todo el universo alrededor y fuimos primero a Cáritas a conocer a los amigos que tenían ahí, fuimos a conocer otros amigos que habían salido del centro, que vivían en barrancos, en la calle. Y la verdad que el grupo me parecía que tenía una energía y una fuerza y una potencia en sí mismo, que no estaban nunca lamentándose de ellos mismos, que me parecía fantástica, ¿no? Era como, estos tipos sí son héroes y son gente que apetece filmar, ¿no? Totalmente. Directamente, ¿no? Y había una energía. Es verdad que lo que ocurría a veces era que cuando yo iba con Slimane, que era mayor que él y no sé qué, y el cineasta canario y no sé qué, como que se cortaban más, y en algún momento decidí dejarle cámaras a Slimane también y le decía, graba lo que te dé la gana, pero dale a grabar y hazme los planos de la cámara. Una cámara pequeñita duran 8 minutos, pues no pares de filmar. Entonces, claro, había un juego también, porque siempre que enciendes una cámara, sea profesional o no, hay un juego, ¿no? Sí. La gente ya cambia un poco. Sí. Pero como estuvo pesado grabando mucho, no sé qué, de repente esos planos que filmaban eran súper potentes. Tenemos como 30 horas de todo eso, ¿no? Wow. Del juego él con los colegas, y había una energía, un juego, había algo poderoso, ¿no? Que era como, no sé, o sea, una especie de inicio de tragedia también, ¿no? De la veía, ¿no? Sí. No, la tragedia al fin y al cabo, ¿no? Cuando se hace, tiene algo funciona muy bien cuando al principio hay una especie de felicidad, energía, ¿no? Diciendo, bueno, aquí algo va a pasar mal porque ocurre, ¿no? No me acuerdo el título, una película de Nicolas Rey que es de unos amantes de la noche o algo así, no me acuerdo. Unos chicos un chico con unos tipos que roban y llegan a una casa y hay 2 chicos que se enamoran, claro, y vienen de escaparse de... Es su primer largo, creo que sí. Sí, blanco y negro, que lo poderoso que tiene la película es que, claro, algo en la noche. Sí, creo que no sé si es They Live by Night, ahora tengo una duda, pero sí.
Que es brutal. Claro, y es muy bonito porque los ves a ellos escapando de un robo, muy frágiles, se meten en una casa y ellos dos, y él conoce a la chica del que está en la casa y se enamoran rápidamente y dice, hostia, eso te genera ya algo en el cuerpo de tragedia, ¿no? Y creo que narrativamente funcionaba bien. Aparte de porque era un interés de filmar, creía que, joder, pues todo esto que está ocurriendo aquí de amistad, de vínculo, si después ocurre algo, genera una tensión en la película, sin contar mucho, que es bueno, ¿no? Creo yo. Y me interesa, o sea, volviendo a Slimane, me interesa mucho, digamos, el momento en el que tú encuentras esa distancia con Slimane, encuentras ese momento en cómo vas a filmar, y me interesa mucho cómo evoluciona, ¿no?, con respecto a ese primer guión que habías estado trabajando con Samuel Delgado, y en el momento en el que ese deseo de imágenes cobra una nueva dimensión, ¿no? Como volvamos a una cosa mucho más instintiva, mucho más irracional. Claro. Es difícil escribir muchas de las escenas de Slimane, porque en las que no ocurren nada, pero ocurren cosas entre ellos, efectivamente, ¿no? Eso es. Es súper complicado. Además, también había escenas que las escribimos y no funcionaban y cambiamos el plan constantemente, ¿no? Yo creo que es importante ser abiertos a eso, ¿no? Total. Por escribir, sabíamos que la película se tenía que estructurar en esos actos, ¿no? En el inicio de amistad, después lo que ocurre en la película en el centro, ¿no? Eso sí lo teníamos claro, y después esta especie de deriva, ¿no? Es lo que se está marcada esa pequeña estructura, pero dentro de eso cabe mucho, cabe todo, ¿no? Y es el momento, lo que dices tú, el momento de hacer imágenes, ¿no? Que es en donde está el cine, porque está muy bien escribir, pero no es cine eso, ¿no? Eso son como herramientas para poder no quedarte bloqueado en el rodaje directamente. Ahora llega nuestra compañera Beatrice Fiorentino y su análisis de las tendencias del cine del presente. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, reenactment, recreación. El reenactment es un concepto clave en el cine de lo real, y no solo en sus formas más recientes. Ya Robert J. Flaherty, en Nanook el Esquimal de 1922, había recibido duras críticas por haber introducido algunos elementos de dramatización en la narración, en una época en la que al cine documental se le pedía fidelidad absoluta a la realidad, la filmación en directo de su verdad, sin dejar margen a la intervención de la manipulación, pero ni siquiera a la reconstrucción. En realidad, los hermanos Lumière probablemente ya habían intuido el potencial narrativo del medio cinematográfico, por lo que no podemos estar seguros de que los obreros fotografiados a la salida de su fábrica, casi vestidos de fiesta y, por tanto, lejos de la idea que podríamos tener de un grupo de trabajadores cansados al final de su turno, no hubieran sido en realidad conscientes de la filmación y tal vez invitados a hacer como si nada hubiera pasado, a ignorar la presencia de la cámara, a hacer como si. Aunque el debate sobre la cuestión sigue vivo y en ciertos casos sobreviven algunas formas de resistencia que querrían enjaular el cine documental dentro del concepto más riguroso de cine de verdad, ya podemos dar por superada la rígida barrera de separación entre realidad y ficción. Y el reenactment, es decir, dramatización de hechos reales a favor de la cámara, forma parte plenamente del llamado cine de lo real, un término relativamente reciente que tiende a difuminar la pretensión de verdad factual que se exige al cine documental, la pretensión de documentar los hechos. Ficción o no ficción, por otra parte, se contaminan mutuamente. Las dos modalidades comparten algunos lenguajes comunes. El cine de ficción puede recurrir a técnicas tradicionalmente ascribibles a la práctica documental, como plano secuencia, la luz natural, la ausencia de elementos de escenografía, etc. Del mismo modo que el documental puede utilizar soluciones más cercanas al cine de ficción, como el reenactment, pero también al propio guión o la corrección de color, que interferiría con la verdad de la imagen al añadirle elementos estéticos en una fase posterior, lo que puede generar un conflicto. Hoy damos por sentado que la verdad del Nanook de Flaherty se respeta en la representación de la relación entre hombre y naturaleza, en la descripción precisa de aquellos rituales que corrían el peligro de olvidarse y perderse, y de ahí su valor como preservación de la memoria, en la observación de los hábitos de la vida cotidiana,
en el análisis de un tiempo y un espacio diferentes a nuestros cánones, en la representación de la lucha entre la vida y la muerte. Flaherty ha superado así el concepto del documental como pura crónica, transformando por primera vez lo real en narración poética y dramatúrgica. Flaherty es quien inventó el concepto de cine de lo real como contaminación de lenguajes que se nutren tanto de la realidad como de la ficción. El reenactment forma parte ya de la costumbre del cine de lo real, que ha llegado a sus máximas expresiones en los últimos años en algunas de las obras que han marcado un punto de inflexión en el concepto de cine documental. Pensemos, por ejemplo, en The Act of Killing de Joshua Oppenheimer de 2012, en la que los protagonistas de la purga anticomunista que tuvo lugar entre 1965 y 1966 en Indonesia vuelven a recrear sus actividades como asesinos, adaptando la historia a sus géneros cinematográficos favoritos. Crean el guión, se hacen pasar por ellos mismos y por sus víctimas hasta que les asalta la duda, presenciando la filmación de la recreación de sus actos y obligándoles a cargar con la culpa. Otro ejemplo en S-21, La máquina de matar los Gémeres Rojos de Ritipan, 2003, en la que algunos miembros de la prisión camboyana recrean los métodos de tortura adoptados años antes para reprimir la resistencia. En estos casos es precisamente la ficción declarada, el acto reinventado, lo que lleva a cabo un sondeo documental más profundo que permite aflorar los traumas más ocultos, que quizás no surgirían con tan viva crudeza en un plano mimético tradicional. Podemos deducir que no existe una imagen verdadera, sino una verdad de la imagen. El documental contemporáneo desafía a la imagen canónica y busca ampliar las formas de lectura y los horizontes de sentido de la experiencia fílmica. Volvemos con José Alayón para conocer más sobre su ópera prima, Slimane, que tenía como principales premisas el limbo y la libertad, ¿verdad? Encontramos una estrategia que no era mala con Mauro, que era primero lanzar como improvisaciones, un poco sueltas, con los chicos, jugando con ellos, trabajando, como convertir aquello en un juego, muy caótica, de la que salían algunos planos con mucha vida, y a partir de eso, parar y volver y decir que hay que interesante, pues vamos a hacer un plano con esto que es interesante, construir de nuevo, ¿entiendes? Lanzábamos improvisaciones, construíamos, la construcción era un poco torpe, quizás dejamos la escena medio hacer, seguíamos filmando otras cosas y volvíamos, oye, esta está un poco incompleta, y volvíamos a acabar esa porque le faltaba algo que estaba ahí. Entonces ya pensada, que ya se había lanzado de algo improvisado, ya había algo, oye, pues esto lo más interesante es cuando Moja mira aquí y hace esto, pues a partir de eso construimos lo otro, ¿no? Es como muy libre y muy controlado a la vez, ¿no? Es como, claro. Como es el cine, ¿no? Directamente. Así es, pero es así, claro. Sí, muchas veces, ¿no? Cuando hablas con gente que está empezando, no sé qué, yo quiero hacer películas libres, no sé qué, digo, eso es muy guay, eso todos la queremos hacer, pero eso conlleva una construcción total también. Cuanto más libre, más construcción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Directamente. Totalmente. Y con eso me interesa mucho, ¿no? Cuando dices, cuando lanzabais esas improvisaciones, ¿os dabais cuenta de ese momento, que había un momento especial, cuando montabais o cuando empezabais, os poníais a montar, ¿no? Después a ver cómo había quedado aquello? Claro, veíamos un poco el material, no nos daba tiempo de montar, pero sí veíamos el material, le decíamos, hostia, aquí este plano nos gusta, aquí hay una energía, aquí hay era una masica además, entonces le preguntábamos, los chicos, ¿qué hablaron aquí? Entonces, a partir de lo que hablaban, claro, la improvisación no, le decíamos una cosa, Moja está allá y ustedes se ríen de él y poco más. Ya está, es lo que lanzábamos, ¿no? Y a partir de eso empezaban ellos a hablar lo que les diera la gana, entonces ya le preguntábamos, teníamos a otro chico que nos iba diciendo lo que decían y a partir de eso, me interesó esto, lo otro, y jugábamos las palabras y jugábamos las acciones, ¿no? De alguna forma, de lo más que nos interesaba, ¿no? Entonces a partir de eso empezamos a entender la escena. Decía, vale, pues entonces Slimane se sienta aquí, no, a lo mejor no se usaba nada de las improvisaciones o un plano solo, ¿no? Directamente, pero sí nos entendía, nos venía bien para entender el espacio y la puesta en escena, que el cine es eso. Totalmente. El cine es cómo la cámara se mueve, cómo pasa un personaje y se sienta, cómo aparece el otro, cómo mira, como la mirada, ¿no? Es al final la mirada es esencial, es como, pues sí, si hay algo básico en lo que puedas definir cómo se hace el cine, pues dirigir la mirada de alguien a otro directamente, o al fuera de campo, si no quieres usar al otro, pero es una mirada que va hacia otro sitio, ¿no? Es verdad. Directamente. Entonces era eso, a niveles muy básicos sería eso, ¿no?
esa idea. Pero sí. Me interesa mucho también en ese trabajo con Mauro, cuando estáis trabajando con los chicos, cómo funciona también todo lo que es el movimiento de cámara, toda la cuestión de... Porque ahí cuando se ve Slimane, que recomendamos que lo puedan ver las personas que nos escuchan, hay un momento en el que también la cámara, o sea, también danza con ellos, la cámara también está presente ahí, ¿no? Y de qué manera hacer que la cámara estuviera presente, pero sin imponer su presencia, ¿no? Que pasara, que estuviera allí. Claro, tiene que ver con esa distancia, ¿no? Sí. El filmar, pues no súper frontal a la gente, pero no súper de atrás, porque también a veces es aburrido, ¿no? Es como esas preguntas siempre están, ¿no? Todo el rato, ¿no? Que se ha puesto muy de moda el filmar muy de espalda, ¿no? Dice, está todo el rato de espalda, tampoco... Dardenne, ¿no? Sí. Que entiendo la reflexión porque es la forma más natural de que la cámara esté, porque que la cámara esté frontal mientras alguien camina es muy raro. Sí. Es muy raro. Intentan hacer ese plano y es súper complicado, pero entonces busca en la puesta en escena que los personajes giren para mirar, ¿no? Ese era el juego, ¿no? Desde esas improvisaciones lo que jugábamos era, bueno, pues esto es interesante, pero no puede estar ahí porque no lo vemos. Entonces aquí tienes que girar y hacer, ¿no? Es eso, ¿no? Es la idea. La cámara se tiene que tomar decisiones a partir de los movimientos de los cuerpos y no al revés, ¿no? A veces no encorsetar todo a la cámara, porque si no es muy puesto también, ¿no? Dice, oye, pues si el cuerpo de forma natural ya aquí puedes girar y hablar con él y mirar hacia abajo, pues aquí ya nos permite un corte o no, porque intentamos siempre no hacer cortes, ¿no? Estamos siempre empeñados, pero después siempre montamos, pero al principio hay una idea de vamos a intentar no cortar lo menos posible, pero para no cortar lo menos posible tenemos que hacer que la energía interna del plano tenga fuerza, tenga interés. No estoy hablando de lo que cuentan las palabras, digo lo que cuentan las imágenes, lo que cuentan las miradas y los sonidos que hay en ese sitio, ¿no? Tiene que haber un interés, ¿no? Tiene que estar filmado desde eso, pues lo que estamos hablando todo el rato, la distancia, ¿no? Totalmente. Es una distancia y con una forma que es difícil, ¿no? Con Slimane pasó, después de montarle, hacerla, que mucha gente la cogieron en festivales de documental. Y era como... y la gente llegaba diciendo, oye, ¿qué documental? Y dice, esto no muere alguien en la película. La cámara se pone encima, ¿no? Pero es verdad que en la primera parte de la película hay como una especie de energía que da sensación de documental. Y lo que estoy hablando ahora es que esto es una manipulación completa de una realidad, pero súper construida directamente. Entonces, a tu pregunta de cómo decidimos lo de cómo se mueve la cámara y la distancia que tiene, pues es a partir de lo que te dije, ¿no? A partir de entender los cuerpos, buscar lo mejor posible. Es como un pacto entre la libertad de esos cuerpos y que se vea interesante, ¿no? Exacto. Tiene que haber ahí, es difícil. Yo creo que lo que hablamos de que el cine es escurridizo es en esa decisión, ¿no? En ese pequeño espacio que hay entre lo que tengo que forzar la realidad y lo que la realidad puede forzarse sin romperse y que se convierta en algo o que no es interesante o que está súper forzado, ¿no? Exacto, lo que tú decías, ¿no? De que evitar que se vea muy puesto. Claro. Y para eso me interesa mucho también por ejemplo, qué es lo que esperas de las personas que tú estás filmando, por ejemplo, en este caso de Slimane, de Moja, de todos los chicos que hay allí, qué tienen que hacer ellos o de qué manera tienen que moverse en el espacio para que tú puedas llegar y que podáis bailar juntos, encontrando ese momento de rodaje. Yo creo que hay que buscar un estado. Más que una obligación. Si lo convertimos con gente que no es profesional, que no, pues es como ¿cómo le voy a exigir yo a alguien que no, claro, que no puede? A un actor pues se lo exigiría, sí, y seguramente no me gustaría nada, ¿no? Pero por lo menos se lo exigiría. Pero a gente que no es profesional no puedo yo exigirle, claro, que se mueva de una forma. Oye, pues no te estás moviendo como yo creo, ¿no? Yo lo que creo que buscar un estado en el set, en el lugar, ¿no? En el espacio en el que estamos ahí, en el que pues que la cámara, que estemos durante mucho tiempo, que la cámara tenga capacidad de moverse, es decir, que no haya mucha gente. Es una cosa importante que nunca se habla, pero la gente que tienes detrás de ti, de la cámara y detrás de ti, que sea la menor posible, claro, por ejemplo. Y el estado principal que construimos en muchas de las escenas era de juego. Juego, vamos a jugar a esto. Entonces esas improvisaciones eran desde ahí, ¿no? Desde que muchas veces con los chicos siempre acababan peleándose, ¿no? Porque era como, claro, chicos de 18 años, sí, ¿qué van a jugar si no meterse hostia, ¿no? Pues era eso, ¿no? Era como, no, hombre, vamos a buscar otra cosa, ¿no? Claro. También que no vamos a hacer 18 secuencias de ustedes metiéndose hostia. Ese era el problema de lo del juego, pero creo que sí generaba un estado guay, ¿no? En el que nos sentíamos todos partícipes de buscar cosillas para meter, ¿no? Había como una especie de relajación de los cuerpos, ¿no? Y aparte de eso, si tenemos poca gente detrás,
detrás, pues si tenemos a uno de los personajes aburrido sentado en una piedra porque no estamos filmando, de repente Mauro puede girarse y filmarlo sin que él lo vea, o él lo ve del reojillo y sigue con esa posición porque sabe que Mauro, que algo le gusta a Mauro. Pues le decíamos, oye, si están ustedes por aquí y lo filmamos, Mauro, aunque no estén, ustedes no miran, la única de esto, intenten no mirar a cámara, intenten no hablar de la película, es la única cosa, ¿no? Exacto. Directamente. Pero entonces, si lo notaban bien, era peor, pero si además le robas planos que de ellos esperando, aburridos, ahí ocurría algo mejor, ¿no? Todavía, claro. ¿no? Es como, eso es súper importante, la construcción del equipo de producción. ¿Quién gente vas a tener y de qué forma manejas el set, ¿no? Claro. Que siempre se habla de... la escuela te enseña, esto es un primer plano, esto es un plano medio, que nunca he entendido muy bien para qué sirve, la verdad. Yo creo que para nada. Porque todo el mundo sabe que es un primer plano y un plano medio, todo el mundo lo ha visto, es como eso. Sí. Pero nadie te ha hablado de las condiciones de producción. De tu película que quieres hacer con esto, tienes que hacerlo con poca gente y buscar esto. Eso nadie te lo cuenta. No. Cineastas algunas veces, pero en la escuela no te cuentan nada. En la escuela nadie te cuenta nada parecido. Es verdad. Sí. Es verdad. Y me parece como lo esencial, ¿no? Yo me imagino que en la escuela de carpintería te dirán cuánto te cuesta la madera, cómo tienes que comprarla, en dónde tienes que buscarla, cómo haces eso, ¿no? Directamente. Creo que sí. Pero es verdad. Pero... Las condiciones materiales, cómo influyen en la mesa que vayas a hacer, ¿no? Directamente. Pues aquí no se habla de eso, ¿no? Oye, si quiero hacer una película de un tipo, pues no puedo... Que lo he visto muchas veces, ¿no? Películas aficiadas por el mismo proceso de producción, la misma por la estructura de producción, ¿no? Y a cineastas llorando, casi, diciendo... Pero estoy totalmente de acuerdo. Porque hay veces eso sucede también en muchas películas, que te das cuenta de que lo que está pasando es especial, es singular, es realmente hermoso lo que te está dando la actriz o el actor o la persona que estás filmando, y luego es en función de la mirada lo ahoga, ¿no? También es como se ahoga, ese momento está ahogado por subrayado por la música, o porque estamos o a veces o demasiado cerca y no lo vemos bien, o demasiado lejos no lo vemos bien. Pero toda esta cuestión, ¿no? Totalmente. Sí, súper importante. Sí. Y me apetecía en ese sentido también preguntarte mucho por el montaje de Slimane, que sé que trabajaste con Manuel, que es Manuel Muñoz Rivas, un grandísimo montador y amigo. y total, yo tengo también muchísimo respeto como cineasta por él. Sí. Y te quería preguntar cómo es ese proceso también de trabajo, ¿no? Con Manuel. Sí, al final de esta película, Mauro Erce y Manuel Muñoz somos súper amigos, así íntimos desde la Escuela de Cine de Cuba. Claro, os conocisteis en Cuba. Sí, nos conocimos en Cuba y eso salió de ahí como una especie de equipo que ha estado muy implicado en las primeras películas. Ahora a veces nos vemos, nos separamos porque estamos haciendo otras cosas y no sé qué. Sí, y los tres somos cineastas, ¿no? Hacemos otras cosas y somos cineastas, ¿no? Porque yo produzco, hago fotos y sí, me considero cineasta. He hecho pocas películas, pero me considero cineasta. Sí, que lo eres. Mauro también ha hecho solo una peli, pero es un cineasta, también fotógrafo, pero es un cineasta. Muy bueno, además, también. Manuel también ha hecho una... Bueno, ahora hemos filmado la segunda, pero ha hecho una... Y es muy buen cineasta, ¿no? Y totalmente. Yo creo que de ahí sale mucha de la energía de las películas, de esa discusión, porque nos metemos caña, ¿no? También, ¿no? En las películas. Y más gente, pues está Samuel. Sí. Hay mucho... Muy buen cineasta también. Sí, claro. Sí, también cineasta y guionista, ¿viste? Y guionista, sí, totalmente. Entonces hay como una especie de discusión de decirnos las cosas y de ser críticos con las películas y un amor por esto que hacemos, que creo que es de donde sale... Creéis que os lleváis, ¿no? O sea, con eso también os empujáis también desde la crítica, desde la crítica, de meternos, sí, totalmente. Sí, claro. Con Manuel, pues, con la persona que ha montado todo, es como la persona con la que hemos pensado el cine directamente. Que hay un término que se parece a lo que hemos hablado ahora en montaje, que nos gusta usar, que no se note las costuras, ¿no? Que eso es muy de montaje, ¿no? Porque al final montar es juntar una cosa con la otra. Es así. Pues lo que intentamos que es un término que es como súper importante y lo usamos millones, ¿no? Aquí se notan mucho las costuras de lo que estamos diciendo. El montaje está aquí como muy eso, ¿no? Es como, sería igual que la distancia, ¿no? Hablamos de la distancia cuando estamos con Mauro, aquí hablamos evidentemente con Manolo también hablamos de la distancia, pero sobre todo ya como estamos ya cosiendo, pues eso, pues no se puede notar las costuras. No se puede notar lo que estamos... Es muy raro porque vamos en contra no se puede notar lo que queremos decir, pero tiene que sentirse, ¿no? De alguna forma, ¿no? Perfecto. Sí. Creo que eso es lo interesante, de eso es el cine. Sí. Claro, sí. Y tenemos una forma de trabajar que a mí me gusta mucho, es que es la que he adoptado siempre, y es la que me gusta también en muchas de las películas que suceda, que es, vemos todo el material, todo, absolutamente los dos juntos, hablamos de la película, hacemos una escaleta de estructura y me voy.
Claro. Y dejo a Manuela, y durante un tiempo, y él me dice, ya hay algo que puedes ver. Eso genera mucha ansiedad, pero creo que es bonito también porque llevas mucho tiempo pegado a la película, con enamoramientos locos hacia cosas que a lo mejor no son tan buenas o que se pueden ver de otra forma. Y de repente él te enseña algo y dice, bueno, ahora hay una estructura para ver, a partir de eso empezamos ya a volver a construir, a lo mejor estamos un tiempo trabajando juntos, construyendo a la vez, y después me vuelvo a ir y volvemos a encontrarnos y vamos construyendo a partir de eso. ¿Por fragmentos o todo un corte entero? Después del primer corte quizás si nos empeñamos en esta secuencia está bien pero no funciona tan bien, vale. Entonces, porque al final es que el todo afecta a lo uno y lo individual afecta al todo. Una secuencia que no esté bien editada, al principio está bien, dentro de lo que llamamos el chorizo del montaje, de todo lo que esperado de la película, que no suele funcionar bien, ¿no? Intuyes que hay una película, pero no funciona muy bien. Entonces, y muchas veces no funciona porque hay escenas que están un poco torpes, porque de repente hay que ya empezar a hilar más fino, quizás hay que quitar escenas también, siempre se quitan escenas, o retomarlas de otra forma, o resignificarlas. Hemos hecho escenas con 3 escenas diferentes, a veces se construyen escenas, ¿no? Que Manolo en eso es muy imaginativo y muy bueno también, ¿no? Es como, a veces hace trucos de magia casi con cosas, no, hostia, nos faltó esto, no, pues no te das cuenta, no. Todavía esperemos que en algún momento tengamos un poco más de pulso y nos demos cuenta de todos los problemas que puede tener la película durante el proceso de rodaje, ¿no? Me imagino que eso se va aprendiendo. Claro. Yo pienso en Osu o en Foro, en todo esto que hicieron muchas películas y aprendieron en ese camino, ¿no? Directamente. Uno de los problemas que tenemos, yo creo, es que hacemos pocas películas. Los cineastas modernos o nuevos, pues hacemos muy pocas películas, ¿no? Todo el proceso de producción y de financiación de una película tarda mucho. Claro. Tarda mucho. Es verdad. Sí, yo de alguna forma me he quitado ese mono haciendo la fotografía de otras películas, pero si no yo llevaría 10 años sin hacer sin filmar una película. Ahora voy a filmar otra, pero hasta ahora no había hecho directamente. Hay algo con respecto a eso que decía Buñuel que me interesa mucho, ¿no? Y creo que se aplica también al trabajo, ¿no? En tu caso. Decía, claro, que él no buscaba hacer imágenes bellas, sino que buscaba hacer imágenes justas, ¿no? Uh-huh. Y eso me interesa, sí. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es ahí en donde radica el hacer esto, por lo menos para mí, ¿no? Para mí es como... Es que es imposible poner una cámara ante alguien o ante algo, es un gesto ético, total y absoluto. Y ahí es como y político. Directamente, aunque me digan que no hay, sí, y hay que tenerlo claro directamente. A partir de eso, de tener claro que eso, pues vamos a ver cómo lo hacemos lo mejor posible. Totalmente de acuerdo. No, directamente, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, y como fotógrafo se puede ayudar en eso también, ¿no? En cómo vemos esto y cómo nos acercamos de una forma con más distancia, ¿no? Sí, sí. Y para terminar, me gustaría preguntarte qué es lo que tiene que tener un proyecto, para que tú tengas ese deseo de dirigir, qué es lo que te llama, qué es lo que te despierta ese deseo. Ahora nos contabas, ¿no? Nos hablabas de ese momento, ¿no? Como con la película sobre la lucha canaria, pero en general, ¿qué es para ti? ¿Qué te despierta ese deseo de quiero dirigir esta película? Quiero trabajar así. Sí, pues yo creo que tiene que ver con las personas, me interesan mucho los universos, ¿no? Más que una temática, por eso me interesa menos un universo, pero creo que ya lo que realmente me mueve total es encontrar a una persona que te apetezca filmar y que te apetezca estar con ella, ¿no? Una o varias, ¿no? Un grupo, ¿no? Directamente, pero eso, ¿no? Lo humano de esto, ¿no? La idea de vamos a construir y a partir de eso empezamos a generar el relato político e intelectual, pero me gusta, es que al final es que creo que es esencial, ¿no? Esa idea de hacer una película se pierde un montón de energía, es súper duro, es complicado. Sí. Tiene cuestiones emocionales complejas, tiene cuestiones energéticas complejas porque te cansas muchos problemas. Las películas son una cosa que surgen de 1000 problemas directamente, ¿no? Entonces, hay una cosa que decíamos con la directora de casting, con Sandrine, que está haciendo el casting, que me gusta, que es como
oye, ¿tú te levantarías por la mañana a filmar a esta persona todos los días? Y no lo había pensado nunca, porque yo, claro, siempre hacemos películas con personas que nos apetezca filmar y estar con ellas, o universos y no sé qué. No lo había pensado nunca. Digo, pues mira, es la forma que he tenido siempre de forma intuitiva y esa es la pregunta, ¿no? Qué bueno. Directamente, sí. Que tiene que ver con todo, con el equipo también, ¿no? Con juntarnos amigos, juntarnos gente que queremos en algo y que va a ser duro. Pasar tiempo juntos. Claro, y nos vamos a pelear en el camino, pero que al final esto sale desde el amor, ¿no? El amor por filmar al quien está filmando, el amor por filmar con quien está filmando, con el equipo y la gente que está filmando, el amor por el cine, el amor por esto, ¿no? A lo mejor hay algo medio romántico, cutre, pero oye, pero es difícil. Pero es sincero, es auténtico y, Claro. es real, ¿no? Sí, Eso sí, es hermoso, pero es real, claro. Sí. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti. Un placer. Con esta idea del cine como forma de expresar amor, nos despedimos de José Alayón. Hasta la próxima. Y con esta entrevista despedimos la primera temporada del podcast La Quimera. 9 episodios en los que hemos ido descubriendo las carreras, ideas y pensamientos de algunos de los mejores directores y directoras del momento de España y Latinoamérica. Gracias por escucharnos. Esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en los cines. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.